Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, de vuelta el profesor Sebastián Estrada para una breve clase y actividad de educación ciudadana. Hoy es martes 13, sí, hay que tener cuidado. Martes 13 de abril del 2021. Hoy de lo que vamos a hablar va a ser cortito, vamos a hablar de los derechos y garantías en la Constitución Nacional. Vamos a hablar un poquitito de lo que estamos viendo al lado mío. Debería haber un cuadrito que vamos a poner en el video, en el cual se reflejan las partes de la Constitución Nacional. Vamos a definir un poco qué son los derechos, qué son las garantías, y vamos a hablar de algunas de estas garantías particulares que están en la Constitución Nacional y que son herramientas de acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Nosotros venimos justamente de elaborar un poquito el concepto de ciudadanía, de la participación ciudadana, de las formas que nos integramos. Y esa participación, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos derechos, ¿no? Para poder convivir en sociedad y para poder integrarnos en un Estado, ¿sí? Eso, por supuesto, está todo consagrado, está todo enunciado y clarificado en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, como vemos en este cuadrito, consta de un preámbulo y dos partes, básicamente. La primera parte, que es la que vamos un poquito a hablar hoy, es la que versa, la que trata acerca de las declaraciones, las declaraciones, los derechos y las garantías. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas brevemente para que se comprenda la distinción, por ejemplo, entre los derechos y las garantías y qué es una declaración, ¿sí? Y bueno, ahí tiene una segunda parte que tiene que ver ya con cómo se estructura el Estado, ¿no? Esta idea de que el Estado tiene una estructura federalizada, ¿sí? En la cual, por supuesto, hay un gobierno nacional y después hay gobiernos provinciales. Y cómo se estructura, cómo se dividen esos poderes. Esa es la segunda parte, ¿sí? Pero vamos ya a tocar algunas definiciones. Bien, vamos a ver si se ve, lo voy a agrandar un poquitito. Bien. Este cuadrito son dos cuadritos que la realidad es que están presentes en internet. Me parece, hice una selección de acuerdo más o menos a lo que nosotros íbamos a tratar hoy. Y después al final vamos a ver un artículo en particular de la Constitución Nacional que habla justamente de algunos instrumentos para preservar derechos que que no son otras cosas que las garantías, ¿bien? Con algunas garantías, ¿bien? Este cuadrito dice, bueno, la primera parte de la Constitución está integrada por dos capítulos, esto ya lo dijimos, declaraciones de derechos y garantías, y a partir de la reforma de 1994 se incorporan, ¿sí?, nuevos derechos y garantías. Esto lo habíamos tocado en clase. La Constitución tiene unas cuantas reformas desde 1853, pero en particular en la de 1994 se agregan, ¿sí?, nuevos derechos y garantías. Entonces, ¿qué son los derechos? ¿Qué son las declaraciones? ¿Qué son las garantías? La definición de declaraciones dice son principios fundamentales de la organización política del Estado, ¿sí? Una declaración son ideas generalistas sobre la forma en que se va a organizar el Estado y que están plasmadas, por supuesto, en esta ley fundamental que es la Constitución. También hablamos de la Constitución, hablamos un poquito de por qué se llama así, ¿no? Y hablamos de justamente que es cuando, como es la ley más importante y es a partir de la ley es a partir de la cual, ¿no?, el Estado se constituye como tal, ¿no?, a partir justamente de la elaboración, ¿no?, y de la enunciación de todos estos preceptos y estos derechos. ¿Bien? Un derecho o los derechos son facultades que tenemos las personas y que podemos reclamar su cumplimiento, y acerca de los cuales, ¿no?, acerca de los cuales podemos reclamar su cumplimiento. Es decir, yo tengo el derecho de circular, de comerciar y de otras tantas cosas que están enunciadas específicamente en la Constitución. Después, por supuesto, en el 94 se agregan nuevos derechos, pero son todas las cosas que de alguna manera yo puedo hacer, ¿sí? Y después vienen las garantías. Las garantías de alguna manera son esos instrumentos, ahora leemos la definición, pero son esos instrumentos que tiene el Estado para garantizar, es decir, para proveer justamente a que esos derechos efectivamente se cumplan, ¿sí? Se garantiza entonces el cumplimiento de los derechos. Dice, las garantías son los medios que el Estado instrumenta para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales. Son tan importantes para los derechos que puede afirmarse que un derecho vale en la medida que valgan sus garantías.
Bien, es decir, un derecho no vale mucho si no está garantizado de alguna manera, ¿sí? Y vendría a ser también los instrumentos, digamos, que el propio Estado da a sus ciudadanos para también garantizar su defensa frente, digamos, al avance incluso del Estado, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en esto, ¿no? Acá hay otro cuadrito muy interesante que elabora algunas cositas más sobre la Constitución Nacional, habla de los derechos y de las garantías procesales, ¿no? Los derechos, bueno, hay derechos civiles, derechos en el campo económico, políticos, sociales y de tercera generación, ¿sí? Ahí, esto lo vamos a ver más adelante, hay derechos de diversas, se le llaman generaciones, que tocan diversos tipos dimensiones justamente de derechos, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de, bueno, menciona el derecho civil, ¿sí? El derecho económico, ¿no? La posibilidad que yo tengo de ejercer, digamos, actividades económicas, de transar bienes y una serie de cosas que están comprendidas en el derecho económico. Los derechos políticos, como por ejemplo lo que tienen que ver con el ejercicio, digamos, de la soberanía popular, etcétera, etcétera. Derechos sociales y estos que comentaba de tercera generación, los cuales por ahora no vamos a profundizar. Y en cuanto a las garantías procesales, habla del artículo 18 de la Constitución Nacional, que es justamente el que enuncia algunas de estas garantías, y después elabora justamente las nuevas garantías procesales incorporadas a la reforma de 1994, que son el habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo, que ahora sí vamos a leer en el artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿sí? Déjenme un segundito. Bueno, vamos a pasar en realidad a la segunda, a la última imagen. Dentro de estas garantías procesales hay un artículo que se incorpora a la Constitución Nacional después de, digamos, en 1994, con la reforma constitucional de 1994, y que tiene que ver con justamente algunas garantías, algunas formas que que interpone, digamos, la Constitución para que los ciudadanos, ¿sí?, tengan acceso a la justicia, ¿sí?, o tengan garantía frente justamente al avance del Estado sobre sus propios derechos, ¿no? Entonces el artículo 43 elabora la idea, digamos, del amparo judicial, del habeas data y del habeas corpus, ¿sí? Esto tiene que ver con la protección de los datos, con la protección del cuerpo, ¿sí?, de la integridad física, y el amparo, digamos, tiene que ver justamente con las omisiones sobre la justicia, es decir, cuando de pronto alguien ve que un derecho es vulnerado y el Estado no está haciendo nada al respecto, ¿sí? Lo leemos rapidito. Dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, ¿sí? Cuando algo me ampara es porque me pone un paraguas para que no me llueva encima, por decirlo de alguna manera, me ampara de algo, me protege de algo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad, ¿sí? Arbitrariedad significa, digamos, de que se hace de manera inconsulta y de una decisión unilateral, por decirlo, ¿no? O que obviamente no integra la decisión del perjudicado, o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, las que determinarán los requisitos y formas de su organización. Ahí dice, bueno, quiénes pueden acceder, digamos, a esta acción de amparo que tiene que ver justamente con la ciudadanía, ¿no? Es decir, si yo interpreto, ¿sí?, o se interpreta que una ley está agraviando alguno de los derechos que están consagrados en la Constitución, yo puedo interponer una acción de amparo y el juez tiene que determinar, tiene que decidir. Después sigue diciendo, y esto tiene que ver con el habeas data, ¿no? Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad,
que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. ¿Qué es lo que está diciendo el habeas data? Que en realidad esto es un derecho que se incorpora a la Constitución de 1994 porque está relacionado, digamos, con el avance tecnológico y el hecho de que nuestros datos personales, ¿no? Y mucha información nuestra comienza a estar difuminada, no sé, por ejemplo, ahora en redes sociales, en publicaciones en internet, en diarios podría llegar a estar, ¿sí? Y pueden afectarnos, ¿sí? De varias maneras, ¿no? Que el hecho de que muchas organizaciones cuenten con nuestros datos personales nos puede afectar, incluso hasta comercialmente, por ejemplo. Entonces el habeas data es una garantía, es decir, uno de estos instrumentos que tienen que ver con el hecho de que los ciudadanos pueden solicitar, ¿sí? que conocer de alguna manera dónde están esos datos, quién los tiene, por qué los tiene, ¿sí? Qué es lo que hace con ellos, etcétera, 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 y eventualmente si se acredita que lo perjudica de alguna manera, sean borrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el de la libertad física, ¿sí? El que tiene que ver con el físico, dice, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, esto tiene que ver con la detención de personas, en el de desaparición forzada de personas, esto alude, digamos, a la dictadura, a las dictaduras militares o a cualquier desaparición forzada de personas por fuerzas del orden, ¿no? Estamos hablando por la fuerza del Estado. La acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Esto es cuando en el estado de sitio se suspenden algunas garantías, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos, digamos. Quiero hacer una actividad muy cortita sobre esto, pero básicamente estamos hablando de qué son los derechos, qué son qué eran las declaraciones, los derechos y cuáles son las garantías, y en particular hablar de estas garantías que hacen muy específicamente, digamos, a situaciones creadas en las cuales los derechos son vulnerados. Bien, así que haremos un par de preguntitas sobre este video y bueno, nos veremos la próxima. Hasta luego.